Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien. Continuamos con este primer tema de la unidad número 6, la última unidad de nuestro programa. Teníamos tres textos para leer del libro de Mario Liberani, El Antiguo Oriente, el capítulo 22, 24 y 25. Este video se lo vamos a dedicar a estos últimos dos capítulos, el 24 y el 25, que abordan por un lado los fenicios y por el otro lado a los arameos. Aquí elegimos comenzar con una obra de la Edad Moderna, pero que bueno, representa lo que fue la batalla de Zama, al norte de lo que hoy es Túnez, el acto final de la Segunda Guerra Púnica. Pues vamos a ver que los fenicios eran nada más y nada menos que los famosos púnicos de la época romana. Comencemos dando cuenta de algunos cambios, de algunas novedades que comienzan a aparecer a partir de comienzos de la Edad del Hierro, no solamente en el cercano Oriente, sino en toda la región del Mediterráneo Oriental e incluso un poco más allá. Como decía Mario Liberani, a partir de esta época comienza a ganar un lugar destacado el comercio ultramarino, no solamente en el mar Mediterráneo, sino también en África Oriental. Se inventa la moneda, nada más y nada menos, las más antiguas se conocen del territorio de Anatolia, justamente del cercano Oriente. Aparece también el alfabeto fenicio, el alfabeto lineal, del cual después se van a derivar los demás alfabetos que se conocen. Había tenido antecedentes durante el segundo milenio en la región del Sinaí, en la región de Canaán. Esto lo pueden ustedes consultar muy claramente en el texto de Vita Barra. Y vinculado también a este tipo de escritura alfabética aparecen escrituras sagradas que más adelante van a dar lugar a las religiones del libro, como el caso del judaísmo, del cristianismo y del islam. Escrituras sagradas que contienen códigos, leyes, revelaciones proféticas, historias a modo de crónicas, pero también literatura sapiensal, de estilo poético, y esto viene acompañado naturalmente de nuevas formas de pensamiento, de nuevas maneras de entender el mundo, la vida, no solamente vinculado a la religión, sino también llamado al pensamiento filosófico, que, digamos, tiene una importancia muy grande en la antigua Grecia, pero que también aparece en otros lugares, particularmente en Irán y un poco más allá, incluso en la India. Aquí tenemos las imágenes de dos personajes importantes, de los cuales no es posible confirmar su historicidad, pero que, bueno, por lo menos se guardó en la memoria como personajes existentes. Samuel, para el caso de la literatura bíblica, y Zoroastro o Zaratustra para el caso de la Vesta, el libro sagrado del antiguo Irán. Y bueno, vemos entonces que se conforma, a partir de estas épocas, aparecen una serie de elementos que, fíjense ustedes, de una u otra manera perduran hasta el día de hoy. A diferencia de lo que habíamos visto antes, en la Edad del Bronce, donde, por ejemplo, hay muchas cosas que después se perdieron, como el caso, ustedes saben muy bien, y esto ya lo vimos al comienzo de año, de la escritura cuneiforme y de la escritura jeroglífica egipcia. Pero vayamos ahora al tema de este video, arrancando por los fenicios. Aquí ustedes tienen a la derecha una imagen satelital del levante asiático, la costa del mar Mediterráneo oriental. Eh, Tenemos en la parte con el recuadro colorado la región de Fenicia. Fíjense que ahí en el medio tienen una mancha blanca, dos manchas blancas. Son las cumbres nevadas de los montes Líbano y Antilíbano. Fíjense un poco más al norte, en la imagen también van a ver las cumbres nevadas de los montes Tauros. Pero volviendo aquí al territorio de Fenicia y viendo también el mapa que ustedes tienen a la izquierda, el territorio verde sería el territorio de Fenicia, pero en realidad se trataría de ciudades ubicadas en la costa, y fíjense que naturalmente están allí y se trata de una llanura que pocos kilómetros tierra adentro adquiere una enorme altura, llegando a superar los 2000 metros de altura, como el caso que decíamos de los montes Líbanos y monte Antilíbano. Por lo tanto, se trata de pequeños reinos que están centrados en ciudades que todavía conservan la cultura, la lengua, la religión e incluso la forma de organización social y política que venía del bronce tardío. Con lo cual, a pesar de los cambios que se producen en toda esta región,
en la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, los fenicios representarían una continuidad directa entre una edad y la otra. Estos cambios parecen no haberlos afectado de manera directa, en el sentido que continúan estando allí, no fueron desplazados ni invadidos por otras poblaciones. Tengan presente también, como bien explica Mario Librani, que la palabra fenicio no es una palabra nativa, es el término griego que se le daba a estas poblaciones. Ellos mismos se llamaban cananeos, aunque a la hora de identificarse preferían llamarse como, bueno, habitantes de tal ciudad, de la ciudad de Tiro, de la ciudad de Biblos, de la ciudad de Sidón. Y mientras que los griegos los llamaban fenicios, los romanos los llamaban púnicos. Vale decir que tenemos aquí tres términos distintos para referirnos a la misma población: cananeos, fenicios y púnicos, de esta edad de hierro. Revisemos un poco el tema de la cronología, volviendo a estos cuadros tan complejos de Roux que tenemos en nuestro cuadernillo de mapas y cronología. Ubiquemos ahí, en la tabla número 6, la columna correspondiente a Fenicia-Siria. Y fíjense ahí en el recuadro celeste que aparecen algunas ciudades. Lo primero que aparece, por ejemplo, es Biblos, Damasco. Biblos es una ciudad fenicia, Damasco una ciudad aramea. Ahora dentro de poco nos metemos con el tema de los arameos, pero bueno, forman parte también de esta misma macro región de Fenicia y Siria. Tenemos ahí, bueno, como decía, la ciudad de Biblos, la ciudad de Tiro, que aparece ya en documentos en torno al año 1000, el siglo XI antes de Cristo. Fíjense que estamos hablando de una época que es contemporánea a la monarquía unida de Israel, de David y Salomón, aunque, como vamos a ver más adelante, no se cuenta con documentos escritos para esta época, con lo cual muchos ponen en duda si realmente estos reinados fueron históricos o fueron en realidad una ficción. Este tema lo vamos a trabajar más adelante cuando debatamos el problema de la Biblia como fuente histórica. El recuadro aquí verde corresponde ya a la columna de Asiria. Asiria es el primer gran imperio de la Edad del Hierro, lo vamos a ver la semana que viene, y es a partir del reinado fundamentalmente de Ashurdán II que los asirios comienzan a tener una expansión importante en la región de Siria, comenzando a tener contactos con los fenicios. Si planteamos una línea imaginaria a mediados del siglo IX a.C., en torno al reinado del emperador asirio Salmanasar III, podemos entonces aquí marcar una diferencia entre el período anterior, donde las ciudades fenicias tenían una autonomía plena, y ahora, a partir de mediados del siglo IX a.C., ya comienzan a establecerse vínculos con el imperio asirio. Y también a esta época corresponden dos fenómenos muy importantes que menciona Mario Librani en su texto. Por un lado, la colonización fenicia, y por otro lado, vinculado, ¿no?, con lo anterior, el llamado período orientalizante en la región del Mediterráneo. Pero antes de meternos en esto último y continuando, ¿no?, con la cronología, tenemos aquí la tabla 7 de Roux. Encontramos de vuelta aquí la columna de Fenicia, pero aparece ahora con Fenicia Asiria. Ya toda esta región forma parte integral, ¿no?, del imperio asirio, tema que vamos a ver la semana que viene. Tenemos aquí en celeste el recuadro, vuelve a aparecer Damasco como una ciudad aramea muy importante, y tenemos aquí también ciudades fenicias, el caso de Sidón, otra vez Tiro. Pero bueno, como decíamos, toda esta región forma parte integral ya del imperio asirio, y es hacia fines del siglo VII cuando el imperio asirio entra en crisis, y toda esta región va a pasar a ser conquistada por Nabucodonosor II y va a formar parte integral ahora del imperio babilónico, tema que también vamos a ver en las próximas semanas. Así que también aquí, si planteamos una línea imaginaria, podemos decir que todos estos siglos, el siglo VIII y VII, las ciudades fenicias, así como el mundo arameo, como vamos a ver a continuación, ya estaban integrados dentro de lo que es el imperio asirio. Aunque, como menciona Mario Librani, las ciudades fenicias
conservaban todavía una autonomía, ya no plena, pero sí bastante importante en vinculación a otras unidades políticas que habían sufrido ya la conquista y la anexión directa por parte de los asirios. Después, hacia fines del siglo VII, cambia y en lugar de estar gobernando esta región los asirios, son los babilonios, aunque también las ciudades fenicias, a veces un poco más, a veces un poco menos, van a conservar su autonomía política. Habíamos mencionado el tema de la colonización fenicia. Aquí tenemos un mapa en donde podemos ver, por un lado, la colonización fenicia y por otro la colonización griega. Se trata de dos fenómenos históricos interrelacionados que suceden exactamente en las mismas épocas, entre el año 800 y 550 a.C., y que constituye en realidad una suerte de división del mar Mediterráneo con un norte, un noroeste, controlado o digamos influenciado por el mundo griego y un sur y un oeste más influenciado por el mundo fenicio. También corresponde a esta época el llamado período orientalizante que habíamos mencionado con anterioridad. En el centro del mundo griego, en estas primeras fechas, ¿no? En torno al siglo VIII y VII antes de Cristo, tenemos este llamado arte orientalizante, que es producto naturalmente de la influencia que viene de Oriente, vale decir, de la expansión de los fenicios en todo el mundo mediterráneo. La colonia más importante, sin lugar a dudas, fue Cartago, que va a ser la gran potencia del Mediterráneo occidental y que, hacia fines del primer milenio, va a entrar en conflicto directo con la República Romana, como veíamos en la primera diapositiva de este video. La cultura fenicia también influenció muy fuertemente en lo que es la península ibérica. Aquí tenemos una pieza artística excepcional que correspondería en realidad a la llamada civilización ibérica y que sin embargo tiene fuertes influencias del arte púnico. Y una ciudad muy importante, la ciudad de Sicilia, estuvo gran parte de su historia ocupada, naturalmente también por fenicios. Aquí tenemos monedas de plata ya del siglo IV, en los momentos previos a los combates tan importantes de las llamadas guerras púnicas hacia fines del primer milenio en toda esta región del Mediterráneo occidental. Hablemos un poco ahora de los arameos. Los arameos, a diferencia de los fenicios, sí representan un fuerte cambio y una fuerte discontinuidad con respecto a la realidad que conocíamos de la edad del bronce tardío. Si bien es posible encontrar los orígenes de los arameos en el bronce tardío, ahora se convierte en un elemento importante, importantísimo del escenario político y cultural del cercano Oriente Antiguo. A diferencia de los fenicios, los arameos, su base era una serie de tribus pastoriles que se movían por un amplio territorio que, bueno, en el contexto de la crisis de los estados del bronce antiguo y la caída del sistema palacial, van a comenzarse a asentar de forma paulatina, fundamentalmente por el territorio que vemos aquí en este recuadro colorado, que corresponde a grosso modo a lo que hoy es Siria. Este mapa corresponde a un libro de Mario Liberani, ustedes pueden ver al sur lo que serían las tribus de Israel, también las de Amón y Moab, tema que vamos a ver más adelante. En lo que respecta a la organización social y política, aparece aquí la importancia de lo que Mario Liberani trabaja en el capítulo 22, que es el peso, el predominio del factor gentilicio parental. Se trata de reinos organizados a modo de casa. El término nativo aquí en arameo es bit o bet. Y en toda esta región de Siria hay una fuerte interacción con los llamados estados neo-hititas. Si bien el reino del imperio hitita ha dejado de existir, todavía hay pequeños núcleos hititas en toda la región de Siria al norte, fundamentalmente. Aquí tenemos un mapa que he bajado de Wikipedia, donde se trata, ¿no es cierto?, de reflejar la extrema fragmentación política de estos pequeños reinos neo-hititas y arameos que habitan en esta región de Siria. Fíjense, en la parte más meridional aparece ahí el reino de Damasco, que aparecía en la cronología de Rum. Y, como decíamos, el tema del paulatino aislamiento y el establecimiento de nuevas ciudades. Aquí tenemos, por ejemplo, la capital del reino de Samal, al norte de lo que es la llanura de Amuk. Hoy esto es el sur de Turquía. Y aquí tenemos una representación artística
de la ciudad, una ciudad muy pequeña, como ustedes verán, en la localidad de Sinchirli. Presten atención al texto porque Mario Liberani separa lo que es el mundo arameo entre los arameos del oeste y del este. Pensando ahí una línea divisoria imaginaria en el Éufrates, lo que veíamos anteriormente era el mundo al oeste del Éufrates. Aquí tenemos en el recuadro colorado ya la región al este del Éufrates, los llamados arameos del este, que a diferencia de los anteriores, va a haber una mayor permanencia, ¿no?, de la movilidad, del pastoralismo y de este factor gentilicio del que hablábamos. Pero rápidamente son incorporados de manera total en el llamado Imperio Asirio o Imperio Neoasirio, que vamos a ver la semana que viene, pero esto no implica su desaparición, sino todo lo contrario. La lengua aramea y el sistema de escritura arameo va a ser adoptado por el imperio. Aquí tenemos, por ejemplo, una estatua de una localidad en el Alto Jabur, en lo que es Siria, Tel Fejeriye, del siglo IX a.C., antes de la gran expansión del imperio asirio. Sin embargo, aquí en esta estatua tenemos una inscripción bilingüe, en asirio y en arameo. Más adelante, en la ciudad de Nínive, una de las capitales del imperio asirio, tenemos tablillas de arcilla, en un lado escritas en cuneiforme, en asirio, y en otro lado escritas en alfabeto y en lengua aramea. E incluso aparecen los famosos relieves asirios, imágenes como esta donde tenemos dos escribas, el que está adelante está escribiendo en una tablilla cuneiforme y el que está detrás está escribiendo en lo que parece ser un papiro o un pergamino, y muy seguramente se trataba de un escriba arameo. Otra de las poblaciones que aparecen en este lugar y que parecen tener una fuerte relación con los arameos, también es una población de lengua semítica, son los caldeos, que ellos en realidad predominan más al sur de la Mesopotamia, y vamos a hablar de ellos cuando trabajemos el tema del imperio babilónico, pues el famoso Nabucodonosor II era un caldeo. Profundicemos un poco más en esto que conversábamos sobre la difusión del arameo. Tenemos que tener presente que el arameo y el fenicio eran lenguas semíticas, como lo eran el acadio, el amorrita, el hebraíta. Quiere decir esto, por ejemplo, que los púnicos, Aníbal, por ejemplo, el famoso general cartaginés, hablaba una lengua semítica. En lo que respecta al arameo propiamente dicho, no solamente tuvo una amplia difusión en el cercano Oriente, producto, ¿no?, del movimiento de poblaciones que hablaban esta lengua, sino porque fue adoptado como lengua administrativa oficial, primero por parte del Imperio Asirio, después por parte del Imperio Persa, temas que vamos a ver más adelante. Esto provocó que ya para fines del primer milenio antes de Cristo e incluso más adelante se convirtiese el arameo junto al griego en la lengua franca del cercano Oriente, así como el acadio había sido la lengua franca de la edad del bronce medio, de la edad del bronce tardío, como vimos en las unidades anteriores. También aparece la lengua aramea en textos religiosos muy importantes, no solamente en libros bíblicos, sino también en la literatura judía, particularmente el Talmud. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una copia ya bastante tardía de la Edad Media del Talmud babilónico. Pero en lo que respecta al alfabeto, al sistema de escritura, tenemos que tener presente, como muestra aquí esta red, esta suerte de genealogía, de árbol genealógico, que del sistema de escritura fenicio deriva, por un lado, la escritura griega, que después se deriva también la latina, que es la que utilizamos hoy en día, y por otro lado, la escritura aramea. Y la verdad es que hay un montón de escrituras que derivan a su vez de la escritura aramea. Está el caso, aunque aquí con dudas, de la escritura armenia, de la escritura de Georgia, naturalmente la escritura siríaca de la Iglesia Ortodoxa del Cercano Oriente, la Iglesia Siria Caldea de hoy en día, el árabe moderno naturalmente, el hebreo moderno también, y muy interesantemente la escritura de la antigua Mongolia. Y también hay una rama muy importante de los sistemas de escritura que se desarrollaron en la India a partir del Brahmi,
que venía justamente también del arameo. Debajo tenemos un mayor detalle, tenemos incluso que la escritura tibetana viene también del arameo, e incluso hay distintos alfabetos en distintas partes de la India y más allá, también en el sureste asiático, como vemos aquí el caso del reino de Siam. Así que fíjense ustedes qué expansión, ¿no?, que tuvo el sistema de escritura y particularmente el arameo. Otra imagen que tenemos en esta diapositiva es de unos papiros escritos en lengua y en escritura aramea, hallados al sur de Egipto, en torno a los siglos V y IV antes de Cristo, que era una comunidad judía que sus cartas y sus documentos administrativos los ponía por escrito en alfabeto y en lengua aramea. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Les recomendamos que presten mucha atención a la guía de lectura de los capítulos 22, 24 y 25 de Mario Liberani y que a partir de eso traten de estudiar, y estos temas vinculados a fenicios y arameos seguramente van a aparecer en las consignas de la última evaluación del año. Hasta la próxima. Muchas gracias.